En la vida hay cosas que tengo muy claras. Lo que leo, cómo me cuido, lo que me motiva, mi gente y, por supuesto, mi alimentación. Por eso elijo Aqualun, porque solo Aqualun me ofrece confianza, comodidad y la máxima calidad. Aqualun, la más alta calidad en productos congelados. Muy buenas noches. Con la ilusión a flor de piel al comenzar un nuevo programa Cofrade en esta, su casa 8, Cádiz Televisión, enviamos un cordial abrazo a todas y a todos los que a esta hora de la noche compartís con nosotros vivencias y sentimientos. Ha pasado una semana y son muchas las noticias que han copado la actualidad Cofrade, algunas agradables, otras no tanto. Así es la vida y así la contamos nosotros cada semana porque sabemos que estáis ahí tras la pantalla de la televisión, ¿verdad? Juan Antonio, Luisa, David, Miguel y tantos como nos enviáis cada semana vuestro particular saludo. No quiero dejar pasar por alto nuestra felicitación a los Juanes y Juanas que en la jornada de hoy han celebrado su onomástica, tampoco la de enviar un abrazo a la familia del cofrade Eloy Paramio que nos dejaba hace unos días, gran luchador dentro de su querida Archicofradía de Jesús del Ecceomo y María Santísima de las Angustias. Ya lo anunciábamos la pasada semana. Hace 5 días que cerró sus puertas la Real Parroquia Castrense del Santo Ángel. 5 días desde que se produjese su cierre, cuando faltan otros 5 para que, según el Ministerio de Defensa, comiencen las obras en su interior. Se cerraron sus puertas y se silenció la campana, pero tras los blancos muros hay un importante patrimonio que hay que trasladar a un lugar seguro y 3 hermandades que esperan con incertidumbre cuándo y dónde deberán llevar a sus imágenes titulares para continuar recibiendo culto por parte de fieles y cofrades. 3 hermandades que llevan toda una vida siendo motor de la parroquia, las de Expiración y Victoria, la de los Desamparados y la del Santo Ángel Custodio. El párroco de la Castrense, padre César Sarmiento, lleva semanas intentando buscar una solución al cierre del templo. Estamos hablando de un cierre por obras de un periodo no inferior a los 2 años y una parroquia no puede permanecer dormida de cara a sus feligreses en un periodo casi indefinido. Ciertamente siempre se sabe cuándo comienzan los trabajos, pero nunca cuándo terminan. La marcha de los carmelitas de su iglesia y parroquia prevista para finales de julio, las reducidas dimensiones de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma y de la iglesia de Santa Catalina, ambas medianamente cercanas, y la imposibilidad de momento de la utilización del oratorio de San Felipe Neri para el culto diario, el papeleo parroquial o la reunión de los grupos de Cáritas, catequesis y otros hacen inviable también esta propuesta. Mientras tanto, el obispado guarda un silencio sepulcral días antes de que la piqueta resuene bajo la bóveda castrense, sin percatarse que cuando comience el mes de agosto serán más de 10.000 los feligreses que no tendrán parroquia disponible para el culto. ¿Qué pasará con las bodas a corto plazo, para los bautizos, las comuniones, para las misas de corpore insepulto? Los cofrades ya hace semanas que tienen listo el equipaje, la parihuela preparada, las flores encargadas. Sus cuerpos de acólitos plancharon hace semanas las albas y las dalmáticas. El incienso espera impaciente el calor del carbón y la cera sueña iluminar el corto camino que le separa de otro nuevo templo. El reloj continúa con su rápido circuito de horas y los ojos de las abuelas buscan otros ojos que se quedaron dormidos en el interior de la iglesia, mientras la incertidumbre sigue resonando
en el corazón de la castrense, en la quietud del alma del sagrario que aún acoge en su interior el cuerpo de Cristo. Pues con esta reflexión en voz alta pasamos a sumario para conocer otros temas que han sido portada cofrade esta semana. Hoy nos acompaña Ignacio Ortiz Acero, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada en Jerusalén, con el que abordaremos el cambio de sede canónica aprobada por sus hermanos. La Virgen de Loreto recorre por primera vez en procesión de alabanza las calles de su barrio. Crece la incertidumbre en las hermandades establecidas en la castrense al desconocerse el futuro inmediato de las mismas a una semana de iniciarse las obras. La Hermandad de la Soledad volverá a llamar a sus hermanos a las urnas ante el empate técnico de las dos listas presentadas, encabezadas por los hermanos Fernando Díaz y Fernando Malines. Bueno, pues entramos ya en materia presentando al invitado que nos va a acompañar durante toda la jornada de este programa de viernes. Él es el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima del Amparo, Ignacio Ortiz Acero. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches y gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti por acudir, como siempre le digo, a todos los que nos acompañan semana tras semana. La Hermandad de la Borriquita es noticia esta semana, más que en otras semanas anteriores, que siempre lo es, por ese cabildo extraordinario que se ha celebrado hace unos días en el Salón de Claustros de la Diputación Provincial para hablar del futuro de la hermandad. Nosotros ya lo dijimos hace bastante tiempo en este programa, el problema que tenía la Hermandad de Borriquita, que también lo tenía en potencia la Archicofradía del Carmen y, como no, la del Prendimiento, ante la marcha de los padres carmelitas de su iglesia de la Alameda. Se marchan los sacerdotes y los padres carmelitas, pero queda la iglesia. En esta vorágine se ve inmersa la cofradía de la Borriquita y a partir de ahí empiezan unas negociaciones que parece ser que han dado fruto después de más de un año de trabajo, ¿no, Ignacio? Más de un año no, casi dos, porque cuando ya decíamos nosotros a finales del 2014 de que podía plantearse esta situación por lo que se venía rumoreando sobre lo que podía acontecer en el Cabildo de unificación de las provincias de casi toda España en una sola, por razón de su disminución en cuanto al número de frailes y sobre todo a la edad alta de la mayoría de ellos, pues ya ahí cuando nosotros veníamos advirtiendo que podía existir esta posibilidad, aunque algunos no lo negaban, empezamos a trabajar, ¿no? La cofradía ha tenido un cabildo general extraordinario donde hemos convocado a los hermanos para primero informarles de todo lo que ha acontecido desde ese principio del 2015 hasta el mismo día 18, porque el mismo día 18 estuvimos hablando con el padre provincial, el reverendo Miguel Márquez, sobre lo que podía suceder y lo que va a suceder en las próximas fechas a la iglesia del Carmen y a los frailes. Es cierto que los frailes se marchan de lo que es su convento, pero ellos no cierran la iglesia. Ellos quieren mantener la iglesia reducido a unos cultos, que ellos mismos ponen unos cultos mínimos, debido a que no pueden tener una mayor atención, ¿no? Pero eso dejaba a la hermandad en una clara situación de dificultades de futuro. Allí a los hermanos se les expuso cómo la Junta de Gobierno que presido había solicitado por escrito, de forma y manera, al padre provincial, pues el trasladar nuestra sede canónica de la Capilla Oratorio de Nuestro Padre Jesús de la Paz a lo que era la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y colaborar también a lo mejor con los gastos que podía ocasionar. Trasladarnos con todas sus consecuencias, ¿no? Y unirnos a la Archicofradía del Carmen, a la propia Orden Seglar, ¿no? Y a todos los grupos que pudieran seguir persistiendo dentro de lo que era la parroquia. Como carmelitas que soy, por supuesto. Claro, está en el título. Claro, porque somos carmelitas no solo en el título, sino también en el espíritu de la hermandad, y eso es algo que no vamos a perder, suceda lo que suceda en el futuro. Es decir, la hermandad solicitó por escrito, por 2 veces, y debo de contestar de que después de múltiples reuniones, muchas de ellas normalmente conversaciones telefónicas, con correo electrónico, pero hubo una reunión ya por fin el día 22 de diciembre,
donde el padre provincial hizo una visita a este convento, a la comunidad, y se reunió con los diferentes grupos, o al menos se reunió con nosotros, ¿no? Y estuvo en nuestra casa hermandad escuchando cuáles eran nuestras demandas, que no eran otra que trasladar nuestros titulares a la iglesia, ubicarlos en un altar acorde con su valía tanto devocional como su valía estética, para que pudieran estar de una forma digna dentro de lo que era la iglesia del Carmen, y luego pues trasladarnos en todos nuestros cultos, tanto ordinarios como extraordinarios, tanto internos como externos, de una forma definitiva a la iglesia del Carmen. ¿Podríamos decir que no ha habido buena voluntad por parte de la comunidad de padres carmelitas? Porque yo en 2 ocasiones he intentado hablar con ellos, sobre todo con el padre Pablo Quijano, Carlos. Cuando, digamos, la noticia sale un poco a escondidas, ¿no?, de lo que era la opinión pública, y ellos me comentaron en más de una ocasión que no querían hablar del tema y que habría que esperar y habría que esperar. Para ellos ha sido y es una decisión muy dolorosa, nos consta, ¿no?, porque no es agradable, ¿no?, cerrar un convento y irse a otro, aunque sea muy cercano, ¿no? Ya la habían vivido con anterioridad, porque en los conventos de Úbeda de Baeza pasó algo parecido, se vieron obligados a cerrar el de Baeza, pero luego seguían asistiendo a lo que era la iglesia y demás desde Úbeda sin ningún tipo de problema. Úbeda de Baeza tiene una distancia kilométrica muy parecida a lo que es Cádiz-San Fernando. El padre Víctor, creo que está por ahí desde... Padre Paco Víctor, de aquí un saludo, está precisamente en Úbeda. Seguro que nos ve por internet. Vamos a ver imágenes mientras que continuamos hablando de ese cabildo que estuvimos allí. Gracias sobre todo por abrirnos las puertas antes de que comenzarais, para que nuestros telespectadores vean también pues la afluencia de hermanos de la Hermandad de la Paz que acudieron. Un cabildo que todavía no hemos dicho nada de él, que el principal tema era el cambio de sede canónica. Había dos puntos importantes. El primero era la información, es decir, sin tener información no se puede tomar ninguna decisión. Y la verdad es que toda la hermandad, creo que la mayoría de la hermandad, teníamos claro que nuestro primer objetivo era irnos a la iglesia del Carmen, como así pidió insisto una vez más, la Junta de Gobierno por escrito, y tras la reunión del 22 de diciembre que te iba contando. Además que traes muchísima documentación, toda la documentación ahí que llevamos al Cabildo, que eso ha sido... la tenemos recogida, lógicamente, para mostrársela y que los hermanos que así lo tuvieran pudieran consultarlo. Aparte que toda esta documentación fue expuesto durante el Cabildo en un PowerPoint para mayor agilidad del mismo, ¿no? La cofradía, Ignacio, y perdona que te haya cortado, encuentra una feliz salida marchando nuevamente a la parroquia de San José. El padre Salvador Rivera, yo creo que con su presencia en el Cabildo Extraordinario daba ya por hecho de que él tenía esa predisposición para con los hermanos de la Paz, ¿no? Yo quiero agradecer al padre Salvador Rivera que estuviera en el Cabildo, porque no estaba allí ni mucho menos como párroco de San José, sino que por enfermedad nuestro director espiritual ha sido trasladado desde hace ya pues prácticamente 3 semanas, un mes, al convento de Sevilla para recibir un tratamiento que solamente se podía recibir allí en un hospital de Sevilla. Pues cuando nosotros al delegado episcopal, al padre Juan Enrique, por escrito y verbalmente le exponemos la ausencia obligada de nuestro director espiritual en el Cabildo, y que considerábamos que había que haber una representación eclesial que certificara que todo estaba aconteciendo según la norma, pues después de sopesar varias posibilidades, incluso su propia asistencia, que por agenda no pudo ser, pues él designó al padre Salvador como director espiritual del Consejo Local de Hermandades, que en Cádiz, tras él, pues podría ser, digámoslo, la máxima autoridad eclesial después del propio delegado. Y así estuvo el padre Salvador, y en ningún momento, ni cuando se habló de la iglesia de San José, ni cuando se hicieron preguntas respecto a lo que allí nos deparaba el futuro, él respondió. Solamente tuvo una intervención, y fue porque hubo un hermano que a la hora de hacer la votación solicitó el voto secreto, hubo otros hermanos que no lo consideraban necesario, él hizo lectura de la norma donde dice que si un hermano lo solicitaba había que hacerlo, y se hizo la votación por voto secreto con papeletas y en urna, ¿no? Como así lo solicitó este hermano en cuestión. Esa fue su única intervención, además de hacer él personalmente el recuento de los votos para que nadie de la cofradía
tuviera, digamos, manipulación de ningún voto, sino todo lo hizo el propio Salvador, el padre Salvador, incluso el contagio. Pero a mí me gustaría, José Manuel, y seguir donde lo dejé, porque es muy importante que la gente sepa, que los cofrades en general sepan, los hermanos ya lo saben, que la cofradía siempre ha tenido como objetivo ir al Carmen. Y solo ante la negativa por escrito y en 2 ocasiones, que ahí están los documentos, donde el padre provincial nos dice primero que no pueden atendernos, y como no nos pueden atender, ellos consideran más lógico que busquemos otra sede, dicho por los propios frailes. En la segunda carta nos van más allá y nos dicen que no podemos hacer vida de hermandad en su iglesia. Eso conllevaba no poder realizar pues ni los cultos cuaresmales, ni los cultos de la Señora, ni Cristo Rey, ni siquiera nuestra participación en el Triduo Eucarístico, porque la vida de hermandad compete todo eso. Si además le unimos ese detalle, que nuestra capilla oratorio, que se instauró de una forma provisional, porque no hay que olvidarnos tampoco que hace 30 años, cuando nuestros titulares salieron de San José, su destino final era la propia Iglesia del Carmen, y por diversas razones, algunas de ellas incluso aún no conocidas por los hermanos, pues no se pudo hacer, y hubo que hacer esta capilla oratorio, que era una solución provisional, ¿no? Esa provisionalidad hubiese cumplido, como explicamos allí, 30 años el próximo 23 de noviembre. Hablaremos, si te parece, de esa provisionalidad de la capilla, hablaremos de la Iglesia del Carmen, de la procesión por la Alameda. Nos vamos a quedar, si te parece, hacemos una pausa en esta entrañable entrevista, nunca mejor dicho, para ver al Señor, por ejemplo. La semana pasada lo veíamos con la Virgen del Amparo por la Alameda, pero esta vez lo vamos a ver, si te parece, pues en la festividad de Cristo Rey. Magnífico. Continuamos en plató con Ignacio Ortiz Acero, hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita. Eran muchos los temas que hemos abierto en la intervención anterior. Uno de ellos es la capilla oratorio, que, como decías anteriormente, más de 30 años desde que os acercasteis, mejor dicho, al barrio del Mentidero. Pero también en esa capilla hay un pequeño problema, que podría ser un gran problema a corto plazo, que es la permanencia por parte de los propietarios de la finca, con lo cual tendríais que buscar también un lugar para el esparcimiento y las reuniones de la propia hermandad. El problema de la cofradía es que la capilla oratorio fue una situación provisional, se alquiló ese local, se hizo la capilla, se ha venido viviendo, tenemos una propietaria que nos trata con un cariño inmenso, que nos permite todo lo que le solicitamos, pero no hay que olvidar que las personas cumplimos años y que el futuro no se sabe nunca lo que va a pasar, ¿no? Que llega la segunda generación y donde dijo 1-1... Bueno, no sabemos qué actitud podrían tomar, pero evidentemente esto es una herencia familiar que recibe la propietaria actual del inmueble. Lógicamente ella quiere dejarlo en herencia también a sus sobrinos, porque ella no tiene hijos, entonces evidentemente habría que negociar con esta nueva generación a quien le competiese en aquel momento, pues imagino las circunstancias de la cofradía. Nosotros pensamos como Junta de Gobierno, que somos las que tenemos que gobernar y administrar la cofradía, de que era una temeridad mantenernos en la capilla oratorio sin la Iglesia del Carmen como colchón. Es decir, siempre hemos pensado, a lo mejor equivocadamente, nos estamos dando cuenta ahora, de que ante una situación adversa, pues que los padres carmelitas pues siempre nos iban a recoger bajo su regazo. Y entonces siempre hemos tenido esa tranquilidad, aunque debo decir que la cofradía ha intentado en varias ocasiones trasladar su sede canónica
a la Iglesia con negativa respuesta, ¿no? Claro. Ahora mismo, en esta situación de impasse, de que los carmelitas no nos quieren, porque nos lo han dicho por escrito, que no podemos hacer la vida de hermandad en su iglesia, donde tenemos unos locales magníficos, donde estamos situados hace muchos años, pero que son alquilados, pues creemos que no podemos seguir manteniendo la cofradía en esa situación inestable. La tristeza yo sé que se refleja en el rostro de muchos hermanos de la Paz, pero también hay un esbozo de alegría, porque después hablaremos en la segunda parte de lo positivo también, de este problema con el que se ha encontrado la Hermandad de la Paz. Tendremos a Ignacio también en la segunda parte. Vamos a llegar a la pausa publicitaria, lo vamos a hacer como hacemos cada semana, pues con la actualidad cofrade de la mano de nuestra compañera Tamara Ariza. No se nos marchen, que en 2 minutos aproximadamente volvemos con mucha más información. Pese a la alta participación de hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, en torno al 65%, la citada corporación del Sábado Santo tendrá que repetir el Cabildo General de Elecciones al no obtener ninguna de las 2 listas presentadas la mayoría absoluta. Recordemos que las citadas listas estaban encabezadas por los hermanos Fernando Díaz y Fernando Malines, quienes conseguían 63 y 62 votos respectivamente. Parece ser que esta cuestión queda reflejada en el artículo 68, que señala que ninguna de las candidaturas ha obtenido la mayoría absoluta. Recordemos que además se registraba un voto nulo y otro en blanco, contabilizándose los votos nulos en el recuento final. La candidatura de Díaz ha presentado una impugnación al haberse validado 2 votos emitidos por correo en favor de la encabezada por Malines. Concretamente, la citada lista que encabeza Díaz se reunía el pasado miércoles con miembros del secretariado diocesano para buscar una solución al conflicto generado. Si todo continúa en la línea marcada, deberán celebrarse nuevas elecciones el próximo mes de julio. De ser así, no será necesaria la mayoría absoluta, sino la lista que obtenga mayor número de votos. La normativa establece que en caso de empate resultaría elegida la candidatura cuyo cabeza de lista tenga más antigüedad en la cofradía, y si ambos candidatos tuvieran la misma antigüedad en la corporación, finalmente sería elegido el que tuviera más edad. Días pasados tenía lugar en el Consejo de Hermandades y Cofradías la primera de las reuniones de la nueva Junta de Gobierno de la Asociación de Pregoneros que preside el cofrade y director de este programa, José Manuel Romo Madera. Durante la misma se daban por parte del presidente los cargos de la nueva Junta, que quedaba configurada de la siguiente forma: vicepresidente primero, José Blas Fernández; vicepresidenta segunda, Rosa María Cosi; secretario, Jesús de Besa; tesorero, Francisco Moscoso; y vocales, Martín José García y Manuel Cerezo. Tras el informe del presidente se procedía al estudio del homenaje al pregonero de este año, Jesús de Besa, y al nombramiento del presidente emérito en la persona del que hasta la fecha ha sido presidente de la asociación, Antonio Llaves. Ambos homenajes se llevarán a cabo el próximo mes de julio en el transcurso de una cena y tras la celebración de la Eucaristía en la Capilla Eucarística de la Santa Cueva, y que presidirá el sacerdote y pregonero de la Semana Santa, Padre Marco Antonio Huelga. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de los Desamparados continúa a paso de agua en la terminación del paso de misterio. A tal efecto, se ha desmontado el paso para trasladarlo a los talleres de Eduardo Cobalea en Écija, en Sevilla, donde se va a llevar a cabo la última fase, la de barnizado y ensamblado del mismo. Una vez superada esta fase, tan solo quedaría la colocación de los apliques de plata que enriquecerán el mismo. La talla del paso, ya terminada, fue encargada al tallista isleño Juan Carlos García, estrenándose la primera fase en el año 2009. En otro orden de cosas, la citada hermandad nos informa que mañana sábado va a celebrar a las 7 de la tarde en el claustro del convento de San Francisco el primer desfile de moda infantil. Para poder acceder al mismo se solicita €1 o bien la entrega de ropa infantil. El dinero que se recaude se destinará a obras benéficas, entre ellas una donación a la asociación Museke, que trabaja en Ruanda y Burundi y que ha sufrido graves daños por riadas.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, a través de su bolsa de caridad Santa Gema Galgani, entregaba en la jornada de ayer a la Asociación de Ayuda Humanitaria a Tierra Santa Estrella de Belén prendas de ropa para niños y bebés que han sido confeccionadas en el taller de bordados de la citada Corporación de la Madrugada. Finalmente, la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús del Exeomo y Nuestra Señora de las Angustias consultará a sus hermanos en Cabildo Extraordinario a celebrar el próximo 15 de julio sobre la necesidad de proceder a la restauración de sus imágenes titulares. Paralelamente, en el citado Cabildo se informará de los actos y cultos a celebrar con motivo del 350 aniversario fundacional de la Archicofradía, que tiene su sede en la Iglesia Conventual de San Pablo.